Probando uno, dos. Ya me había desacostumbrado a esto, ¿eh? Creo que ya había pasado bastante tiempo. Bastante tiempo. Oye, antes de comenzar, ¿qué onda? ¿Cómo te fue el 14 de febrero? Perfecto. Como siempre, celebrando, ya sabes, evitando salir. Pero eso sí, pidiéndote unas deliciosas que tiras. Yo me quedé muy intrigado porque no sé qué habrá sucedido si ese adscrito, ese R más de cirugía general, le habrá dado ese obsequio a las internas o qué habrá pasado con los Sugar Daddy, médicos de base de todos los servicios. Pues espero que no hayan tenido conflicto y que hayan pasado. Pues ojalá que hayan recibido su regalito, ¿no? Sí, que hayan recibido su regalito. O su regalo. Bueno, pues ya, después de este pequeño vamos a entrar de lleno al episodio del día de hoy, si te parece, si me lo permite, Por doctor. supuesto que sí. Bueno, como Adelante. siempre, les damos la bienvenida a este episodio de Doctor Cast. Nos acompaña el doctor Eduardo Cruz, yo soy el doctor Aaron Celis. Antes de comenzar, quiero recordarles que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como Grupo CTO México. Por ahí en Instagram hay una dinámica, ¿no? Así es. Les vamos a pedir precisamente que vayan ahorita a Instagram y a lo largo de la semana. De hecho, tenemos ahí una dinámica muy padre en la que hemos armado básicamente el Super Bowl de las especialidades, ¿no? Sí, bueno, ya fue el Super Bowl. Sabemos que ya pasó el Super Yo Bowl. lo quería llamar el Super Bowl o los playoffs de las especialidades, la verdad. Pero pues ya como que no todo el mundo le gusta el fútbol americano. Ya tiene bastante que fue todo esto del Super Bowl. Así que se quedó como el gran torneo de especialidades. ¿En qué consiste básicamente? Un versus. Ponemos frente a frente, cara a cara, a cada una de las especialidades. Digamos que las especialidades que por supuesto son las más demandadas, pero en general pues las que tienen la mayor oferta y cuestiones de ese tipo, Así ¿no? es. Ya empezó, de hecho para estos momentos ya tenemos, una de las eliminatorias ya se llevó a cabo, ¿no? Tal vez para este momento ya hay 2 eliminados, probablemente. Sí, definitivamente. Entonces, uno ya lo sabemos, lo podemos decir en este momento, no nos andamos ¿no? Sacamos de primero un encontronazo fuerte, que es cirugía general. Contra medicina interna. Ahí está, o sea, tal vez esa era la final, Sí, de pero hecho, fue aleatorio y se decidió. Cirugía general contra medicina interna y le dio y duro, cirugía general a medicina interna. Fuerte. Un poquito a mediados de la semana, porque cada semana hay un versus, estuvo pues peleadón, pero al final ganó cirugía general. Exactamente. Así que quedó eliminado medicina interna. Y si ahorita se meten a Instagram nuevamente, ya tenemos la otra. Ahora estamos enfrentando, pues seguimos por la misma línea, ¿no? Sí. O sea, básicamente estamos agarrando a los más fuertes ya de inicio. Ahorita está pediatría contra ginecología, ¿no? Probablemente ya cuando ustedes estén viendo este episodio, pues ya tendremos al ganador, pero en este momento lo que sabemos es que está bastante reñido, entonces... 50-50. Sí. Antes de entrar a grabar y todo, estaba 50-50 por el voto que hiciste tú. Por supuesto, pediatría. Bueno, aquí ya apoya abiertamente el doctor Eduardo a pediatría y están 50-50. 50-50. A ver cómo van a estar para cuando ustedes se metan, ¿no? A las redes y vean qué pasó, pero ahí seguimos con la dinámica y por supuesto el punto de esto es que el siguiente episodio de Doctor Cast pues tiene todo que ver con esta eliminatoria, ¿no? Así es, el gran torneo de especialidades. En el próximo episodio vamos a estar revelando al ganador. ¿Y por qué todo esto de las especialidades? Porque además es algo muy obvio e inherente a lo que es Grupo CTO, al ingreso a la residencia, porque el episodio del día de hoy tiene que ver con varios puntos que son muy importantes al momento de elegir una especialidad, ¿no? ¿Cómo elegir una especialidad médica o qué factores tomar en cuenta al elegir una especialidad médica? Que es lo que les vamos a platicar en esta ocasión, ¿no? Exactamente. ¿Quiere comenzar, doctor, Pues, con el primero de yo los creo que- puntos o cómo? ¿Cómo quieres? Para digamos como para dar una introducción un poquito más allá de lo que vamos a hablar precisamente en este episodio, es más que nada porque para elegir especialidad sabemos muy bien y encontramos aparte de todo datos muy interesantes que esto va cambiando a lo largo de la carrera, que es una de las cuestiones interesantes que nosotros encontramos. Claro. Cuando comenzamos a estudiar tal vez traíamos muy en mente ser el doctor Gregory House, ¿no? Sí. De la medicina en México y tener la alta especialidad en la enfermedad más rara que te pudieras haber encontrado, ¿no? Pero conforme pasan los años te vas dando cuenta que, pues, digamos que la realidad te golpea un poquito. O mucho. No en el aspecto tal vez como de no poder ser
el alto especialista o tener una especialidad muy específica, Claro. sino más bien por el hecho de las cosas que te vas a encontrar, ¿no? No siempre te vas a encontrar la enfermedad más rara y vamos a resolver los casos más increíbles del mundo, Claro. pero eso nos ayuda muchísimo como a ir cambiando nuestra idea de lo que queremos. Así Entonces, si empezamos por eso, y esta parte a mí se me hace como un dato bien interesante para comentarlo de inicio, que es que del 100% de estudiantes, del 100% que entran a la carrera, el 75% cambia la especialidad que tenía en mente cuando inició, ¿no? Un buen dato. O sea, Eso- 75% Así es. cambia lo que inicialmente tenía en mente. Exactamente. Es un número bastante elevado. O sea, estamos hablando que Enorme. una cuarta parte. Se queda con la idea principal, Ok. con la idea primaria que tenían. Si querían ser ginecólogos, así se quedan el resto de la carrera, pero solo el 25%. Ok, bueno. Entonces, obviamente hay distintos factores que influyen a lo largo de tu preparación, Ujú. pues para que cambies tu idea sobre la especialidad que quieres elegir, ¿no? Claro. Factores puede haber muchos, Sí. pero ahorita nos vamos a concentrar en 5 factores específicos que también creemos que pueden ser como más objetivos, por así decirlo. Sí, tal me vez. gusta, porque una decisión siempre se basa en múltiples factores. El gusto, si vienes de una familia de médicos, que también eso es Definitivamente. algo. Tal vez ese 25% que mencionas, pienso yo que son estudiantes que vienen de una familia de médicos o tienen un hermano que estudió medicina y que tienen más claridad, porque la verdad es que muchos que no vienen de familia de médicos, no estamos hablando de sangre sucia o elegidos, no tiene nada que ver con eso, no significa nada, de hecho es mucho mejor que no tengas en tu familia médicos. Sí. Yo, que tengo hermanos, no les recomendaría estudiar medicina tal vez, lo digo abiertamente, pero pues bueno, retomando el punto, tal vez ese 25% tiene más claridad, ¿no? Porque Sí. el otro 75% seguramente llega a la carrera pensando en que quiero ser el neurocirujano endocrino metabólico Sí. molecular en la mitocondria, como decías Sí. tú, del aparato asociado. Del gen, del alelo, de lo que quieras. Sí, claro. O como en muchas series, ¿no? Que creo que vale la pena que también, antes de ir a estos 5 puntos objetivos, hablemos un poquito de los perfiles que hay en las series de televisión. Ah, por supuesto. Bueno, hay unos que son de colección también. O sea, A ver, vamos a poner unos ejemplos. Bueno, pues mencionando estos ejemplos de las series, ¿no? The Good Doctor es una serie tal vez de las más nuevas, de las más populares. Repito, si tú eres un pasante o ya cursaste el internado, seguramente ya esta perspectiva cambió. Pero si nos están escuchando siguiendo estudiantes de pregrado, son muy fans de Grey's Sí. Anatomy, The Good Doctor, Doctor House. Entonces, en The Good Doctor, por poner un ejemplo, vemos qué cosas has visto tú o te han platicado, porque siempre los alumnos cuentan o te echas una escapadita para ver qué onda con esa serie, porque es tan popular, ¿no? digamos que es como una especie de reaccionando a. No, es que Estaría cuando bueno le hacer pones- uno, ¿eh? Estaría sí, bueno que de hecho hacerlo. que cuando le pones atención a muchas de las situaciones que ocurren ahí, pues te das cuenta que algunas cosillas como que Sí. te brincan de inmediato, ¿no? Y una de estas, digo, he visto la serie, no recuerdo muy bien como el nombre de los personajes, pero sí me acuerdo que hay un médico que creo que es como el jefe de cirugía. Algo así. Sí, Yo, no, a ver, no, no me sé el nombre y si el se lo jefe saben de ustedes, todos. pues ya saben a quién nos referimos. Que es el que opera todo, ¿no? Sí. O sea, desde creo que una uña enterrada hasta el astrocitoma y de todo. O sea, Es neurocirujano, cirujano cardiotorácico, Sí. cirujano general, en uno, todo en uno. todo en uno, exactamente. Y si bien no les queremos cortar las alas, pues dentro de los perfiles profesionales, por lo menos en México, y creo que en toda Latinoamérica, no puede ser cirujano de todo. No, Es muy está complejo, el perfil curricular no te lo permite. Entonces, o hay cirujano general con alta Ujú. especialidad en bariátrica, hepatopancreatobiliar, algunos ejemplos. Exactamente. O cirujano cardiotorácico, ¿no? E incluso otorrino aquí en México son los encargados Que es- un ajá. poquito más de cabeza y Cabeza cuello. y cuello, exactamente. O neurocirujano, pero no todo en uno. Sí, es un poquito complicado. Lo menciono porque yo he escuchado esos primer año, sobre todo en el primer año. Esto es muy frecuente en el primer año, ¿no? Sí, o sea, porque
a final de cuentas, como mencionabas hace rato, o sea, si no provenimos tal vez de una familia de médicos que ya nos dejan como siempre las cosas muy claras de qué se trata y esto, he conocido por ahí gente que ya antes incluso tal vez de entrar a la universidad ya se iba a hacer 2 o 3 guardias con su papá, ¿no? Intensos. No hagan eso. No, yo digo que no hagan eso. Yo digo lo mismo. Ya vas a tener muchas guardias en tu vida profesional. Sí, Pues, creo que después va a llegar el momento en el que... Sí. También me da, oye, mi hijo está en el último año de prepa, puede ir a... No. Por favor, no. Deja que Sí, viva no. la experiencia. Sí, por favor. Pero bueno, dejando a un lado todo esto que es como más superficial, ¿no? Te digo, te queda como la idea de, yo quiero operar cerebritos, yo quiero operar abdomen y él lo hace. Y sí te queda como tal vez esa idea de que probablemente lo puedas hacer, ¿no? Y ser sexy y traer una bata quirúrgica así tan chula y además todas las residentes enamoradas de mí, ¿no? O sea, y por supuesto y manejar un Corvette. y tener, Bueno, sí. BMW o el coche que te gusta. Y tener todo ese currículum a los 35 años. Ah, sí, claro. O sea, Claro. es como que ya si lo ponemos en términos reales, si alguien lo logra, no creo que antes de los 60 lo pueda hacer con toda la experiencia y todo ¿Quién lo sabe? que quieras, ¿Quién ¿no? sabe? Habría Se que vale hacer soñar. cuentas. Habría que hacer cuentas, pero bueno. Bueno, ya aterrizando, si ya eres pasante, interno o estás aspirando a una residencia, ahora sí vámonos a lo más serio, ¿no? 5 puntos más objetivos que tienen que ver con aspectos clave a la hora de tomar la Al decisión. momento de tomar la decisión, porque esa es la parte importante, Ok. ¿no? O sea, objetos, más bien, puntos realmente objetivos para poder tomar tu decisión, ya un poquito alejado de los gustos, que por supuesto es importante, pero Totalmente. alejado un poquito de eso, sino más de cuestiones de realidad que te vas a encontrar también en el futuro, ¿no? Ujú. Porque es eso, que es importante, tomar en cuenta lo que viene. Perfecto. ¿Cuáles serían estos puntos? Si gustas Los 5 mencionarlos. puntos serían los siguientes. Primero que nada, el burnout. O sea, esto es importantísimo, saben ustedes muy bien. Si ya vivieron en internado y cuestiones de este tipo, ahora imagínense 4 años de esto, o 6, o 7, dependiendo si es que vas a aventarte una subespecialidad, en fin. Saben muy bien que estamos expuestos al cansancio, ¿no? Entonces es uno de los primeros. El segundo, la predilección que hay por especialidades según el sexo. Claro. Mujeres, donde hay más mujeres, donde hay más hombres. Entonces creo que esa es una parte también importante. Algo debe haber ahí que haga que precisamente, digamos, prevalezca más uno que otro, ¿no? Dependiendo de la especialidad. Ya hablaremos de eso. El salario. Definitivamente es algo en lo que tenemos que pensar, ¿no? O sea, el hecho de tener una especialidad de la que podamos vivir sin preocuparnos, porque eso es la parte importante, ¿no? Entonces, Ricos, como todos piensan. por Los supuesto ricos que son sí. ricos. Esa es una. La otra, y esta tal vez es un poquito más general, pero tiene que ver con la búsqueda de especialidad, digamos en Google, ¿no? ¿Cuáles son las especialidades de las que más se busca información en Google? Como para este tipo, pues. la popularidad que puedan tener, que Okay. es importante también. Y la otra, la alta especialidad, es decir, tal vez tú te ves en el futuro como cardiólogo, pero obviamente cardiología no es una especialidad de entrada directa. Entonces hay que ver por dónde puedo entrar, Okay. ¿no? ¿Cuál sería como el trámite? ¿Cuál sería la El primera camino. especialidad que tendría que tomar? En fin, y que nos guste, ¿no? Tal vez yo quiero ser cardiólogo, pero en realidad la medicina interna y todo el resto no me gusta mucho. Ahí ya tenemos un problema, Claro. ¿no? Es eso. Entonces, ahí es valorar ese tipo de cuestiones porque ya influyen mucho en lo que viene a futuro. Muy bien, pues vamos a comenzar con el primero de estos 5 puntos que mencionabas. Vamos a dar algunos datos finos o datos duros respecto al burnout. No hay muchos estudios en México, hay algunos de Estados Unidos, eso sí, hay bastante investigación al respecto, pero poco a poco se ha ido desarrollando investigación sobre el burnout y con base en datos de población mexicana, ¿no? Sí. Y diferentes especialidades. Por ejemplo, aquí realizamos una breve investigación en la que, según un estudio que se realizó en el Hospital General de Durango, esto ya tiene su tiempo, fue en el 2016, se realizó un cuestionario, un quiz de 22 preguntas. Este cuestionario estaba basado en una escala de valoración psicológica y estaba conformado por 22 ítems. Cada ítem estaba conformado por un enunciado en forma de afirmación y se les da un valor, así como la escala de Glasgow o varios valores, del 0 al 6. Es decir, qué tanto estabas de acuerdo con esta afirmación que te planteaba el ítem. 0, pues supongo prácticamente nada. 6, completa y absolutamente de acuerdo. Y se valoraron 3 dimensiones en este cuestionario, en esta investigación. La primera de las dimensiones fue el agotamiento emocional. Segunda,
despersonalización. Y el tercero, insatisfacción personal, que son momentos que sin duda alguna, y si nos escuchan residentes, alguno de los tres seguramente han vivido en alguna guardia. El estudio integró, fue una muestra de 116 residentes. En realidad, en todo ese hospital hay 119, pero de los 119, uno no quiso participar y dos no terminaron la encuesta. Por lo tanto, la muestra fue de 116 residentes. Pues es un número bastante considerable. Entonces, dentro de las especialidades estudiadas, ¿te gustaría mencionarnos de mayor a menor cuáles son los que más participaron y de qué especialidad? Claro. Vale. En el primer lugar tendríamos a ginecología, que estaría representado por el 19.8% de estos residentes, ¿no? De los residentes encuestados. Está también ya en segundo lugar anestesiología, en tercer lugar cirugía, en cuarto pediatría, que son como los primeros 4 que tienen mayor representatividad dentro del estudio, ¿no? Y pues a final de cuentas especialidades que también son tal vez de las que más demanda pudieran tener. Sí, es lo que me llama la atención, o sea, viendo esta tabla, además de gineco, anestesio, cirugía, pediatría, ortopedia, pues también está medicina interna, patología, urgencias, radiología y medicina familiar, son solo un 4.3%. Pero el top 5, las primeras 5, pues sí son de las más populares, ¿no? Tal vez si hacemos un ladito ahí, anestesiología, gineco, cirugía, pediatría, ortopedia, medicina interna. ¿Quiénes participaron más? Gineco. Gineco fue el que más participó, seguido de cirugía y anestesio. Esto, pues, me parece muy, muy buena información, porque de la población que fue encuestada, pues estamos hablando que son las especialidades más populares, además son las que más participaron, y vamos a ver qué nos revelan algunos de los otros datos. Por ejemplo, mujeres versus hombres, de los encuestados, 43.1% son mujeres y 56.9% son hombres. Y para cerrar esta parte de los resultados generales, basados en los encuestados, se detectó, escuchen, 89.66% de burnout positivo basado en esta encuesta. 89.66% de burnout, según los encuestados, de los cuales 55% hombres para positivo a este burnout y 44% mujeres. Dale. Entonces, es un dato fuerte, porque es obviamente algo que podemos esperar, sobre todo siendo un estudio hecho en México. Así es, ¿no? Entonces, que es importante para tomar en cuenta a futuro, de algo de lo que les espera en la especialidad. No, qué cruel eres. ¿Verdad? Y bueno, para cerrar este estudio, que es un ejemplo de muchos que puede haber, de las 3 esferas, si recuerdan, cuando comenzamos a hablar acerca de este estudio, fueron 3 dimensiones o 3 esferas: agotamiento emocional, despersonalización e insatisfacción personal. De las 3 esferas, 48% de los encuestados y que dieron positivo para burnout están afectados en una sola. ¿Cuál? No lo especifican los autores, pero solo en una. 35.34% en 2 de estas 3 dimensiones o esferas y el 6.03% en las 3 dimensiones o esferas. Para cerrar, los residentes de segundo y tercer año son los más afectados. Y fíjate, todos pensamos que el R1, el primer año de la residencia, es el más difícil. Sin embargo, es un solo estudio. Habría que hacer un metaanálisis o algo más profundo, investigarlo, pero los de segundo y tercer año son los más afectados. Muchas de las especialidades mencionadas son de 3 años, no de 4. Hay algunas de 4. Sí. Pero segundo y tercero son los más afectados. Son los más afectados. Y creo que también otro dato importante ahí para tomar en cuenta es que son el menor porcentaje los que están afectados en las 3 esferas. Sí. ¿No? Porque sí sería una cuestión mucho más complicada, porque pues me imagino que de ahí también se desprenden otras cuestiones, tal vez como, no sé, el abandono de la especialidad, por ejemplo, ¿no? O sea, ya... Que podría ser otro tema a desarrollar. Exactamente. ¿Claro? Para cerrar con cerecita en el pastel, la mayoría de los que dan positivo para alguna de las 3 dimensiones o esferas por burnout a razón del 14 de febrero son solteros. 43.59% son solteros. Así que, pues ya consíganse pareja, porque es un factor protector. Sí, ¿no? de hecho lo de ahí la LP, ahí, o sea,
por tanto que La nos LP. critiquen que la promiscuidad que se ve en las redes sociales, bueno, en las series de En las televisión series. y que la LP y todo, no nos juzguen. No nos juzguen. No, y está Es un visto, factor protector. es un factor protector, ¿ok? Entonces, adelante, vayan. Vayan Diviértanse. ustedes, nosotros somos babas casadas, pero vayan Vayan. ustedes, digo, siempre y cuando no afecten a terceros y se cuiden, es un factor protector. Por favor. Ahí está, con evidencia científica. Bien, eso es respecto al burnout. Hay mucha información, de hecho, haciendo una De hecho, sí. búsqueda, un rastreo, encontramos bastante. Algunos datos de México, más de Estados Unidos, pero es lo que podemos mencionar para que lo consideres. El segundo y el tercer año, muy diferente a lo que piensan, tal vez puede ser el más complejo. Y pienso yo por la responsabilidad que adquieres como residente. En el primer año todavía te mandan, todavía sigues indicaciones, estás en un proceso de aprendizaje, todavía te puedes equivocar. Segundo o tercer año ya tienes una No, responsabilidad. es una responsabilidad diferente, mayor. Y también probablemente la complejidad de los procedimientos, hablando tal vez de cuestiones quirúrgicas, ¿no? Que ya saben Claro. que años en los que es tu año quirúrgico y cuestiones de ese Así tipo es, en los que sí, cierto. ya es un contacto diferente, ¿no? Entonces probablemente también eso tenga que intervenir. Ujú. Y bueno, eso en cuanto a la parte del burnout, que es... decidimos colocarla como la principal porque el cansancio siempre va a ser uno de los factores principales que va a afectar esta parte. Ujú. Pero pasando ya al segundo punto, que tiene que ver con la predilección de las especialidades por sexo. Y tenemos también ahí otros datos que son interesantes. Y vamos a empezar primero que nada por la cantidad de especialistas. También es un estudio realizado aquí en México, pero ya es del 2018. Ya es 2 años más reciente, ¿no? Pero aún así, está tomando datos de el año 2017, en el que en ese momento se tenían contabilizados una cantidad de 147.910 especialistas, ¿ok? En México. De 62.6% hombres, el 37.4% mujeres, entonces una menor cantidad de especialistas mujeres que de hombres. Ok, ya empiezas a hacer esta comparativa entre hombres y mujeres. Exactamente. Casi Ahora, lo duplica, ¿eh? Bueno, y es un punto importante porque también arrojaba por ahí como dato que, por ejemplo, entre mujeres y hombres estudiando medicina casi estaban en el 50 y 50. no sé, fíjate que en el pregrado siempre, ya ves que la carrera, las ciencias de la salud son del dominio de las mujeres. O acuérdate cuando eras estudiante, en tu grupo cuántos hombres y cuántas mujeres había. Yo me acuerdo, en mi grupo éramos 6 hombres y todas las demás, Había más mujeres. 20 y tantas, Sí, casi sí. 30 mujeres. Sí, había más mujeres. Pero aquí lo que nos mencionas es que ya en la especialidad son más hombres, 62. Hay más hombres y menos mujeres. O sea, obviamente son números que te dejan pensando tal vez un poquito, ¿no? De si las mujeres sí continúan con esta parte de hacer especialidad. No específicamente continuar tal vez con un mayor grado académico, ¿no? Ya si viéramos maestrías, si viéramos doctorados, Claro. en fin, a lo mejor cambia la cosa, ¿no? Ay, Pero al menos creo en que la sí. parte de la especialidad, sí. yo te lo podría decir así como de bote pronto, Ujú. que en posgrados, maestría, doctorado, médicos, sí hay más Mayor mujeres. presencia de mujeres. Sí. Entonces, Sí. ahí puede estar la parte cambiante, ¿no? Y es importante también tomar en cuenta eso. Y, por supuesto, si habláramos de estados y esto, pues mayor concentración de médicos especialistas en la Ciudad de México y ya Estado de México, Jalisco, Nuevo León, que son otros estados donde también tienen una gran cantidad de especialistas. Pero bueno, esa es la parte que tiene que ver al menos con hombres y mujeres, cantidad de especialistas y esto, ¿no? Al 2017, por lo menos. Ahora, Ujú. ya yéndonos específicamente de la predilección que tienen por ciertas especialidades hombres y mujeres, Ok. salta ahí un dato también bien interesante. Mayor tendencia en cuanto a hombres y mujeres por estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, especialidades que las llaman con un estilo de vida no controlable. Estilo de vida no controlable. Creo que toda la medicina tiene un estilo de vida no controlable. Pero, a ver, ¿cuáles son esas? Probablemente por el tipo de pacientes o situaciones en las que estás involucrado, Vamos no sé, quisiera pensar, pero en ese tipo de estilo de vida no controlable predomina el gusto de los hombres. ¿Ok? Ah, ok. Es eso. Entonces, los hombres eligen más ese tipo de especialidades. ¿Cuáles son? Medicina interna, ginecología, ortopedia. Sí, o sea, ginecología yo en algún momento pensaría que tal vez fuera un poco más de las mujeres, pero resulta que son los hombres los que más van para allá. Ortopedia, cirugía general y urología.
Ok, esas 5 son las de estilo de vida no Estilo de vida controlable. no controlable y es donde hay más hombres, donde los hombres se van más. Ok. Ok. Ahora, tenemos el otro que es en el caso de las mujeres que son de estilo de vida controlables. ¿Qué especialidades entran en ese punto? Anestesiología, Ajá. dermatología. Eso sí. No, Sí. o sea, de entrada ahí es un predominio claro. Ajá. También. Neurología Órale. y patología. Que también en patología sí me ha tocado como, pero muchas mujeres especialistas en ese aspecto. Ahora, estilo de vida controlable, ¿ok? Y es ahí a donde entonces, digamos, predomina más el gusto de las mujeres. Que yo ahí pondría bandera roja a anestesio. No sé, porque digo, no tenemos ahorita un dato, pero seguramente has escuchado o han escuchado quien a su vez nos escucha en este bucle de escuchar, que anestesio tiene altas tasas de depresión o de farmacodependencia o algunos... Saludos a mis amigos anestesiólogos, los quiero Bien. mucho. Ya no abusen de la ketamina. Por favor. Pero yo lo pondría, o sea, te la creo, claro, aquí tenemos el estudio y demás, incluso en la cajita de descripción podríamos poner la referencia, pero la pondré con banderita roja, anestesia. Sí, probablemente sí. Probablemente sí. Habría que revisar esa parte, pero bueno, creo que sí se entiende más que nada por el aspecto, no sé, como más... ¿cómo decirlo? Como no necesariamente va a haber como tantas sorpresas en ese aspecto, ¿no? Si lo pensamos de esa forma. Pero bueno, ahí están los resultados que arroja y son interesantes porque pues obviamente también un poquito de las cuestiones que me imagino que podría influir es donde voy a encontrar más Hombres. mujeres o más hombres, Más ¿no? En una especialidad. Entonces, esa es una. Tenemos por ahí también psiquiatría, radiología en el caso de las mujeres, ¿no? Que también va un poquito en ese aspecto. Ahora, aquí, un comparativo ahora de especialidades en las que predominan más hombres que mujeres, una especialidad por ahí en la que predomine más mujeres que hombres y la diferencia que puede haber entre este predominio en cuanto a la cantidad. Entonces, vamos a pasar ahora a ver en qué especialidades realmente hay más hombres que mujeres y viceversa. Vale. O tal vez aquella en la que se encuentren un poquito más igualados. Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues ya que habías comentado que vámonos por especialidad, diría las 4 como más populares, si te parece, ¿no? Comenzando por cirugía general, proporción hombres, mujeres, recuerden, son datos del 2017 que se publican en el 2018, ¿no? Ya lo comentaba Eduardo al principio, cuál fue la muestra, pero digamos que en cirugía general hay 9,714 hombres versus 1,268 mujeres. Hay una clara desproporción y muchísimo mayor porcentaje, creo que no hay necesidad de sacar ningún análisis estadístico de esto, es muy claro, 9,714 versus 1,268 para cirugía general. Y que, pues sí, ¿no? Digo, el ambiente, yo recuerdo cuando era interno, pues sí hay más hombres, así, Definitivamente. pero también muchas de las cirujanas que conocí, masters. Sí, sí, también. sí. Y como con un carácter también fuerte, ¿no? Sí. Sí, sí. Porque eso es, yo creo que es algo de lo que notamos precisamente Sí. a lo largo de la carrera, ¿no? Estos cambios. Ya una vez que empezamos a rotar en los hospitales, este tipo de cuestiones son las que empezamos a ver, ¿no? Sí. La actitud, La personalidad. la personalidad, Que exactamente. también hay protocolos por ahí, algunos artículos, pero bueno, ahorita sigamos con los números, la numerología de hombres versus mujeres. Exactamente. Ahora, si pasamos a otra quirúrgica también, que en este caso sería trauma y ortopedia, ¿vale? Básicamente se repite, ¿no? En el caso de hombres, 6,775 hombres y en el caso de las mujeres, 481 mujeres. O sea, también es una cifra enorme, ¿no? De diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres que están en traumatología y ortopedia. Y que también las ortopedistas también tienen su personalidad. O Sí. sea, también Sí, son sí. rudas, no le tienen miedo a los trancazos. Y también muchas de las que conozco, fíjate, digo, mi universo es muy pequeño, ¿no? Yo no conozco a todas las mujeres ortopedistas del país, pero también tienden más a hacer una alta especialidad, ¿no? Una alta especialidad, artroscopía o cirugía articular, me van a disculpar si no es el nombre correcto, pero creo que es cirugía articular y artroscopía o algo así.
también está columna, no sé, tienden como que a hacer una alta especialidad más, pienso yo. O sea, nuevamente vamos a ese punto en el que a lo mejor resulta disparejo, pero después se revierte o se contrapone Exactamente, los ¿no? Y obviamente también un poquito más de lo que es la percepción de haber convivido, ¿no? Con estos diferentes especialistas. Claro. Y como los vamos encontrando. Hay otra más y esta ya cambia, ¿no? Ajá. ¿Cuál sería? Dermatología. Dermatología. O sea, dermatología, por ejemplo, eso es un ejemplo clásico de que es una especialidad con mayor predilección por las mujeres. También por el estilo de vida, también requieres de ciertas, ¿cómo se dicen? Ciertas soft skills, habilidades blandas para venderte como especialista. Y la dermatología, pues digo, tienes que verte bien. Tienes que traer un mood del cuidado de la piel, tu imagen, por ejemplo, en este tipo de especialidades es muy importante. Digamos, en ortopedia, pues a lo mejor mi cirujano ortopedista está bien feo, pero es un máster, o sea, se lo sabe. Un máster. Y no me va a importar tanto eso. Está mal, pero pues también en ciertas especialidades la imagen es la carta de presentación, como en dermatología. No hacen guardias, o bueno, en la gran mayoría de los casos, porque seguramente hay servicios e institutos donde sí hay guardias de dermatología, pero en la gran mayoría de los casos versus guardias de cirugía general y trauma. Obviamente el desgaste también es diferente, ¿no? Es eso, y pues ahí hay un claro predominio de las mujeres por 1,164 mujeres en ese momento y 620 hombres. Se cambiaron los cambiaron. Ahora tampoco es tan dramático como las otras especialidades, pero definitivamente es el doble, ¿no? O prácticamente el doble. El doble. Y vamos con una cuarta especialidad y ya más que nada para darnos a entender ahora en qué momento estos se igualan, ¿no? Estos números. Y pues nos referimos ahora a pediatría. Pediatría en ese momento, por ejemplo, nos pone 9,499 hombres y 9,272 mujeres. Casi lo mismo. Básicamente estamos hablando de que están empatados, ¿no? Entonces es una especialidad en donde hombres y mujeres por igual van a... Bueno, la demanda podría ser, ¿no? Básicamente igualitaria. Y que quede claro, los datos y números que damos no es para decir son mejores los hombres o las mujeres en ciertas especialidades, jamás. Simplemente hay más por X razón. Que no entra en detalles el estudio. Exactamente, por eso, como lo comentábamos hace un momento, o sea, factores para que esto se desarrolle de esa forma, pues debe haber ahí bastantes. Obviamente habría que hacer estudios a mayor profundidad y cuestiones así, tanto más específicos, pero pues es importante, ¿no? Como tratar de dilucidar. Seguramente ustedes que lo están escuchando en este momento se han de estar acordando el por qué cambiaron de especialidad y por qué ahora se van por otra. Y este tipo de situaciones que probablemente apoyan, ¿no? Estas decisiones de que ahora mejor como hombres o mujeres nos encaminamos más a un lado que a otro, ¿no? Pero la idea debe de estar por ahí. Así es. Y bueno, en este mismo artículo se cita otro estudio de Estados Unidos que da el reporte de su distribución de las mujeres por especialidad. Así es. Y en este caso, por ejemplo, donde más predomina, ¿no? Las mujeres sería en medicina interna, el 25% ahí sería medicina interna. Luego vendría ya pediatría con un 16%, luego de esto medicina familiar con un 14%, ginecología 9% y psiquiatría con el 7%. Y en especialidades quirúrgicas, recordemos, este es un artículo que se cita del estudio anterior, que es de Estados Unidos. Se menciona que en especialidades quirúrgicas la presencia es de alrededor del 1%. Exactamente. Entonces, regrésense 4 o 5 años, porque también si en el que les mencionamos que se publicó en 2018 se cita este otro reporte de Estados Unidos, seguramente debe ser como por el 2014, 2015, pensaría yo, ¿no? Exactamente. Entonces sí es como interesante ver cómo es que en las áreas quirúrgicas, ¿no? Probablemente el porcentaje más bajo de mujeres realizando este tipo de especialidades. Así es. Es interesante. Pues bueno, ¿qué te parece si pasamos al tercer punto? Vámonos con el salario o las becas por especialidad. A lo mejor en esto tal vez no hay mucha distinción con relación a la beca que recibe un residente. Lo que todo mundo conoce es que dependiendo de qué R seas, R2, R3, R4, sí hay cierta diferencia, una diferencia en ganar un poquito más o en recibir un poco más de la beca. Pero aquí yo quiero hacer un paréntesis, es una beca.
O sea, la joda que te avientas como residente, las jornadas extenuantes, la responsabilidad de los pacientes y que muchas veces hemos dicho y hemos repetido en algunos episodios, muchos de los institutos y muchos de los hospitales se mantienen gracias a sus residentes. Si no fuera por los residentes, no sé qué sería. Y menciono esto porque tienen una gran responsabilidad. Sin embargo, no tienen las prestaciones de ley como los tendría un médico de base o un trabajador formal de un instituto o hospital. Entonces, a esto le vamos a llamar beca. Entonces, vamos a dar algunos datos del Instituto Mexicano del Seguro Social en alguno de los archivos que están abiertos al público de 2020. Y en esto, el IMSS solamente diferencia en categorías. Hablamos de R1 hasta R8. Sí, R8 porque sabemos que en muchas especialidades te puedes derivar y puedes continuar R5, R6, R7, R8. El sueldo mensual o la beca, para ya con todo el filtrado de retención y demás, oscila y a lo mejor les suena bastante, pues, no sé cómo decirlo, le suena como bastante llamativo o contrastante. 8,000 a 18,000 pesos mensuales. Gracias. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Entonces, la verdad no es cierto. No. Lo estamos tomando directo del estudio, pero yo creo que la media va en unos 6,000, 6,300, 6,500 y va aumentando un poco conforme cambias de categoría, ¿no? Sí, obviamente aquí hay otra serie de compensaciones que hacen que la beca se eleve, ¿no? Es eso, porque sí, obviamente también son digamos, si lo vemos de primera dices, ay, es un poquito bajo, ¿no? Claro. Para alguien que probablemente tenga que rentar, ¿no? Sí. Cerca del hospital que le tocó y en fin, son como varias cuestiones, pero hay ciertas otras compensaciones que se agregan al pago que hacen que se eleve un poco más. Así es. ¿No? Y no lo deja tan dramático. Bueno, ya que hablaste un poquito acerca de lo de las compensaciones, vámonos a datos directos, ¿no? Hasta hace el año pasado o hasta hace el 2020, el Hospital General reportaba que daba un pago mensual de alrededor de 11,000 pesos durante el primer año de la residencia, con un aumento entre 1,000 a 1,200 pesos por año, ¿ok? Aunque también yo sé que les gusta mucho investigar esto. No es el primer dato, porque me consta, no es lo primero que tomas en cuenta para decidir qué especialidad. O a lo mejor habrá una que otra persona diga, yo me voy a la que gane más. Pero también influyen muchos otros factores. Y dentro de eso es saber, ok, ya quiero hacer esta especialidad, ya decidí que ¿en dónde le va un poquito mejor la beca? Si en el IMSS, si en el ISSSTE, si en Secretaría de Salud. Por ejemplo, en Secretaría de Salud te dan bonos o los famosos vales, sí te dan ahí como un tipo de aguinaldo, sí, a diferencia de otros lugares como en el IMSS o en el ISSSTE. Entonces, dentro de lo que se reporta en este estudio, se tienen datos de que en el ISSSTE, y no queremos que nos linchen, si no es cierto, díganlo, en el ISSSTE se da una mayor remuneración económica en comparación al Instituto Mexicano del Seguro Social e el INSABI. Entonces, se sabe también que dentro del ISSSTE las plazas son de las mejor remuneradas en comparación con estas otras entidades o estos otros institutos. Pues ahí hay un dato, o sea, esto lo pueden investigar o mejor, yo diría, para tener la fiabilidad, si conoces un residente del instituto o el hospital al que quieres ir, pues preguntarlo. Digo, a veces es como delicado, ¿y cuánto te pagan, no? Pero es algo importante. Pero por todo lo que decías, ¿no? Exactamente. Pero hay quien lo puede, bueno, quien sí, en esta parte como de apoyarte un poquito también. Tal vez ya no necesariamente en la parte de la especialidad, pero sí también para la elección de la plaza, ¿no? Okay. Es eso, porque puedes decidir un poquito si me voy a tal vez a un lugar de la Secretaría, a uno del ISSSTE o del IMSS, o ando buscando, ¿no? Esta parte, pues es tal vez importante considerarla. Tampoco creo que sea como un cambio enorme, ¿no? O sea, así como de... No. Aquí me pagan 10,000 y aquí 15,000 sería una exageración. Entonces, debe ser también algo tal vez mínimo, por así decirlo, pero hay la diferencia. Sí, y que si alguien nos escucha que no es del gremio médico, pues no les va mal, ¿no? Repito, son jornadas de 36 horas, a veces continuas, no tienes seguridad de tu fin de semana, no tienes prestaciones de ley, no cuentas con muchas cosas. Y, o sea... Eso sí, que de todas formas, digo, si algo hemos visto también es que dependiendo de qué tanto interés muestres y te pegues y todo este tipo de cuestiones con el cirujano, ¿verdad?
Ya, serios, por favor. ¿Tienes ¿Serios? bonos? Ok. Pues a lo mejor te vas a 2 o 3 cirugías, ¿no? Ok. Sí, ok, o sea, Me déjenme desvías la acabar, mente. permítanme terminar. Te invitan a Jóvenes, unas por cirugías favor. y te pagan Y como te ayudante. pagan como ayudante y aprendes más y ya no te quedas nada más con lo de tu beca. Entonces ustedes vayan a las cirugías y apoyen. ¿Ok? ¿Cuál es el punto que sigue? Vamos a continuar. Ok. Siguiente punto. Popularidad de la especialidad. Es decir, ¿qué tanto la buscan realmente en Google, básicamente? ¿No? ¿Qué tanto la buscan para pedir información, para enterarte de qué se trata? En fin, todo ese tipo de cosas. Pero más que Google. Vamos a Más que afinarlo. Google, Vamos ok. a afinarlo. En Facultad de Medicina de la UNAM. Bueno. Datos de FACMED, UNAM, De ¿no? Que es una de las escuelas más populares aquí en Ciudad de México, o que más población de alumnos puede llegar a tener, ¿no? Entonces, vámonos igual, no tenemos datos actualizados, pero del 2012, ¿no? Sí. ¿Te parece? Entonces, hablando de comunidad FACMED, que se hizo una encuesta a 2.737 alumnos, ¿cuáles fueron las tendencias de popularidad por especialidad? Según los estudiantes de la UNAM, la tendencia, el primer lugar sería cirugía general, con un 14.72%. ¡Qué sorpresa! Wow. No me lo esperaba, ¿eh? Nadie sabía. Uh-huh. Medicina interna en segundo lugar con 13.96%, ¿vale? Y en tercer lugar pediatría con 9.54%. Podemos decir que esas son las 3 más populares. Sí, y nadie lo esperaba. Nadie lo Así esperaba. es. Sorprendentemente no lo esperábamos. Entonces, bueno. Ahora, datos reales. Sí. Número de egresados por especialidad en reportes de CIFRUS, Uh-huh. ¿no? La Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud. En 2016, ¿cuántos egresados de cada especialidad? O sea, una cosa es la popularidad y la otra es cuántos están egresando de estas especialidades. En primer lugar tendríamos a medicina familiar con un 21.8% del total de los especialistas que egresan. ¿No? Egresan Ok. más médicos familiares que cirujanos y ginecos y Así pedias. Ok. Bueno, obviamente también ahí tendríamos que considerar que medicina familiar, si mal no recuerdo, es la que más plazas ofrece, ¿no? Sí, tienen mayor número de plazas. Exactamente. Pero, o sea, no es de sorprenderse porque hay mayor número de plazas, mayor egresados, pero Exactamente. pues la medicina México no es esa medicina preventiva, esa medicina del familiar. Curioso, curioso. Eso sí. ¿Qué están haciendo? Exactamente, eso sí familiares. es muy cierto. Entonces, ahí, un dato importante. Medicina interna. En segundo lugar con 13.5%, medicina interna. Luego de esto ya viene anestesiología, Uh-huh. ¿no? Con un 10.8%. Ok. Viene pediatría después, con un 10.8%, ahí empatado con anestesiología. Viene después ginecología con un 9.9% y cirugía con 9.1%. Ok. En estas especialidades que acabas de mencionar, se concentra el 75% de los médicos especialistas egresados. O sea, realmente es el top del top, el mayor porcentaje se encuentra aquí. Cirugía 9.1 versus familiar 21.8. La más popular dentro de este top es la que Exacto. menos egresados tiene. Entonces, algo sucede en el proceso de aceptación, número de plazas disponibles, y todo lo que hemos platicado que hace que no sea la más popular, la que más médicos egresa en nuestro país. Factores que pueden influir a lo mejor en el abandono de la especialidad. Sí, que ¿no? sí lo hay. Por ejemplo, que los hay bastante también. Así es. Bueno, pues cerremos con un dato más que podría ser lo que mencionabas al principio, como el camino a seguir, las altas especialidades, ¿no? Comúnmente o por el Vox Populi conocidas como subespecialidad, el término correcto es alta especialidad o muy alta especialidad. Pues las altas especialidades de dos de las más populares, medicina interna y cirugía general. Entonces, 4 casos de cada una de estas especialidades vamos a mencionar. Por ejemplo, ¿cuáles son las altas especialidades de medicina interna? Las 4 como más populares. En este caso estaríamos hablando de cardiología, hematología, infectología y endocrinología. Ok, esas 4 es el top de alta especialidad. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo te va a llevar o cuánto tiempo vas a tener que invertir para terminar siendo un cardiólogo, un hematólogo, un infectólogo, un endocrinólogo?
Porque es la parte importante, es decir, obviamente yo tengo que entrar por medicina interna, hablemos de cardiología, ¿no? Entonces entro por medicina interna, tengo que hacer forzosamente 2 años de medicina interna. Así es. Después de esto ya puedo hacer lo que le llaman, ya me puedo derivar. Así es, ¿no? derivarte. A la... o postular. Exactamente, ahora voy a cardiología y ahí serían 3 años más. Entonces ya estamos hablando de que son 5 años en total. Así es, 5 años para convertirte en cardiólogo después de los 6 años y medio de haber estudiado medicina. Ese es el tiempo completo que te llevará. Y lo mencionamos porque muchos ya seguramente lo saben, pero también hay muchos estudiantes que piensan que terminan medicina e inmediatamente entran a cardiología. Exacto. No es así, son 2 años de medicina interna antes. En hematología es 1 año, por ejemplo, en algunos casos es 1 año de medicina interna y después 3 años más de hematología como alta especialidad. Exacto. Entonces ya son 4 años en total, ¿no? Luego viene infectología. Y este es un caso también interesante porque infectología requiere de los 4 años de medicina interna. Entonces, definitivamente terminas medicina interna para después derivarte ya a infectología 2 años más. Ya en total son 6 años. Entonces, ahorita que lo mencionas me pareció curioso porque hay algunas sedes en donde no te dejan derivarte. También hay algunos casos donde son, no, aquí, usted ya está aquí, tiene que terminar medicina interna y ya después se deriva lo que guste. También eso... Pregúntenlo, considérenlo. Exactamente. Entonces, hay como puntos más específicos y endocrinología al final que te pide 2 años de medicina interna y luego ya 2 años más de endocrinología. Vale. Pues vamos a cerrar con cirugía general mencionando estas especialidades o alta especialidad a la que te puedes derivar, si te parece. Exactamente. Vale. Bueno, pues vamos a cerrar tal vez con la más popular, ¿no? Que es cirugía general. ¿Cuántos años requieres? ¿En cuáles te puedes derivar? ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Por ejemplo, hablando de una de las populares, neurocirugía. Entonces, de neurocirugía, en algunos contextos, con que hagas 1 año de medicina, de cirugía general, y después te derives a neuro para completar 5 años más de neurocirugía. Eso quiere decir, son 6 años más los 6 años y medio de medicina general. Entonces, 1 año de cirugía general más 5 de neurocirugía. O sea, esos son los famosos R8, R9. Sí. ¿No? En onco, por ejemplo, no lo habíamos mencionado. Bueno. En geriatría también tienes que terminar medicina interna, después te puede... Bueno, aunque ya hay un camino directo para geriatría actualmente. Es que ya hay condiciones como también ahí, digamos, un tanto más específicas, porque ahorita, por ejemplo, estamos hablando de medicina interna y a dónde te puedes derivar, y ahorita como cirugía general, pero otras especialidades, por ejemplo, como pediatría, que te pide, sin importar a cuál te quieras derivar, tienes que acabar pediatría, ¿no? O sea, definitivamente son todos tus años de pediatría y luego ya te puedes derivar a la alta especialidad, ¿no? Entonces, el caso es medicina crítica pediátrica o terapia intensiva. Son 3 años de pediatría, 3 años. En general son 3 años, más 2 años más de medicina crítica pediátrica. Exacto. Son 5 años. Entonces, todas tus 3 añitos de ley, ¿no? Salvo en algunos casos que pediatría, creo que, si no mal recuerdo, en el IMSS, que te pide, son 4 años de pediatría ahí. Algo así, ¿no? Entonces sí es como cambia. Así es. Pero bueno, de otra más de cirugía general, de alta especialidad, oncología. 4 años de cirugía general. Y 3 años de onco, para un total de 7 años. Vámonos. Urología ya es otro mundo, porque es 1 año de cirugía general más otros 4 años de uro, como alta especialidad. Y cerramos con cirugía plástica y reconstructiva, 3 años de cirugía general, más... Y 3 años más de la alta especialidad en cirugía plástica. Así que son 6 años para ser un cirujano plástico y reconstructivo. Exactamente. Y fíjate que de esto, digo ya obviamente no estamos hablando de todas, ¿no? Estas especialidades a las que te puedes derivar, ya es cuestión de que busquen y se informen un poquito más, pero son como de las más populares, por así decirlo. Y de ahí que es bien interesante, por ejemplo, que, y aquí me estaba acordando, mientras estábamos haciendo esta búsqueda de información, en este estudio, que es muy famoso, de hecho, en Estados Unidos, si hacen ustedes la búsqueda, estoy seguro que es de los primeros que les va a salir, si no es que el primero, pero donde ellos hablan acerca de la especialidad que ya al final es la más, o la mejor pagada en Estados Unidos, ¿no? Cirugía plástica, que es la mejor pagada de todas, ¿no? Y ya por ahí abajo, como la que... digamos, no la peor pagada, tal vez la que menos, ¿cómo decirlo?
La que menos dinero te hace ganar, no quiere decir que cobres mal tu consulta, pero definitivamente te hace ganar menos dinero. Si mal no recuerdo, era pediatría. Oh. Pero cuando lo pones en términos monetarios, Ajá. yo creo que ganar aproximadamente unos 8 millones de pesos al año en pediatría no es una mal, ¿no? Millones de pesos. Millones de pesos, porque en dólares eran así como cientos miles de dólares, Ajá, ¿no? ajá. Pero más o menos según yo me acuerdo y mis números, era aproximadamente unos Qué genio, 7, maestro. 8 millones de pesos. Tiene una enciclopedia aquí para arrojar datos. Definitivamente, no los digo todos porque pues igual, o sea, Estamos tal vez tranqui. muchos no lo entenderán y Tranqui. estamos chupando tranquilos. Pero, pero ahí el punto importante es que, digo, ten 8 millones de pesos al año, no me quejo, ¿no? Claro. No me quejo. Porque Entonces, puede ganar un jugador del NFL. Novato. cualquier Claramente. cosa. Pues bueno, hemos abordado 5 puntos fundamentales. El burnout, predilección de la especialidad por sexo, el salario beca según la especialidad, la búsqueda popular general, en un ejemplo de Facultad de Medicina, y las altas especialidades, el camino a seguir en 2 ejemplos clásicos, medicina interna y cirugía general. Son datos tal vez un poquito más concretos que a lo mejor pueden ayudarlos a orientar su decisión, pero yo quiero retomar el punto más importante para cerrar este episodio, que es que debes de estar convencido, realmente convencido. Y debe de haber una afinidad, porque conocemos muchos cirujanos con la alta especialidad, muy alta especialidad, que no disfrutan eso y que por mucho que se esfuerzan también no destacan mucho. Porque un médico que hace con gusto, con pasión algo, va a tener pacientes, la gente los va a buscar. Entonces, más allá de quererte hacer la muy alta de la muy alta especialidad, la recomendación que tenemos es que busquen desempeñarse y desarrollarse profesionalmente en algo que los llene como individuos, como personas. Porque al final de cuentas eso va a ser inherente a la calidad de su trabajo, y la calidad de su trabajo, la imagen que proyectan y la imagen que proyectan a la gente que los va a estar buscando. Y les va a ir bien. Pensamos que les vaya bien y les deseamos que les vaya bien. Definitivamente. Pues bueno, doctor, ¿algún otro dato, información complementaria? ¿Algo No, más? En absoluto, hemos dado la información más importante para que ustedes puedan considerarla y tomar una de las decisiones más importantes de su vida, que es su especialidad, a lo que se van a dedicar toda su vida, ¿eh? Digo, no es por incomodar, pero... Correcto. Pues bueno, les recordamos que Doctor Cast es una producción de Grupo CTO. Es un programa sin ningún apego a algún partido político, algún partido político, algo así. Ya tenía mucho que no lo decía, discúlpenme. Come frutas y verduras, pórtate bien, haz tu tarea, ponte a estudiar. Nos vemos en un nuevo episodio y no dejen de participar en el gran torneo de especialidades médicas en Instagram. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Nos vemos.